pies. Los guerreros permanecemos en pie, en lucha de batalla. Lo que estamos esperando a Cristo. No estamos esperando a cualquiera, estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que esta es una noche maravillosa que el Señor ha preparado para nuestra vida. Una noche donde el Señor le ha placido que nosotros estemos aquí, unánimes, en armonía, en un solo cuerpo, en un solo espíritu. Amén. Eso lo dice la Biblia. ¿Cuántos están aquí? Pídele un fuerte aplauso al Señor. Si usted está aquí, pídele perdón, gloria a Dios, déjeme aleluya, siéntase agradecido con el Señor. Siéntase que usted está agradecido por lo que Él ha hecho en su vida, en su familia, en su entorno, en sus amigos. Siéntase agradecido. Dígale: Padre, gracias. Padre, gracias, porque no merecía yo estar aquí, pero a ti te ha placido, mi Rey. En esta noche estemos aquí glorificándote, exaltándote, bendiciendo tu nombre, dándote la gloria, dándote la honra, porque no somos merecedores, Padre amado, de estar aquí, Padre amado, en tu presencia, Señor Jesús, sino que a ti te plació, Padre amado, de escogernos de lo mínimo y lo preciado para avergonzar al sabio. Alguien puede alabar a Dios aquí. Yo quiero orar. Me encanta orar. ¿Cuántos les gusta orar? ¿A cuántos les gusta estar en relación y estar conectado con el Rey? Eso hace la oración. Conectarnos con el Padre. Amén. Por eso tenemos que vivir llenos de una vida de oración. No orar por los problemas. No. Ni orar cuando estamos en problemas o en dificultad. No. Tenemos que orar porque tiene que ser un estilo de vida que tenemos que llevar. La oración. Porque hay muchas personas que oran en el momento difícil, en el momento de angustia, o poniendo una petición al Señor, ahí donde se meten en oración, se meten en ayuno, se meten en silicio, ahí es. Pero cuando todo pasa y todo está bien, tenemos que continuar con esa misma línea, llevar esa misma línea de oración. Eso es lo que fortalece al cristiano. Eso es lo que hace que nosotros permanezcamos en el Señor, la oración, porque la oración nos conecta con el Rey. La oración es la que hace esa relación de padre a hijo y de hijo a padre. Eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. La vida que Él llevaba, aún siendo Dios, Él permanecía en conexión con Dios. ¿Cuántos están aquí? Vamos a orar. Yo quiero que se sienta libre para orarle en esta noche al Señor. Suelte su carga. Déselas, entrégueselas a Él, porque yo noto que aquí hay mucha gente cargada. Amén. Siéntase libre. Esta es la casa de Dios. Aproveche este momento. Aproveche este momento. Dele soltura a su espíritu para que se conecte con el Espíritu Santo de Dios. Estos momentos hay que aprovecharlos. No hay que dejarlos pasar en poco, o que sea un momento más. Este no es un momento más. Este es un momento en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, toda la alabanza, toda exaltación, toda adoración, mi Rey. Te la damos a ti, Padre Santo, porque solo tú eres merecedor de toda gloria, solo tú eres merecedor de toda honra, solo tú eres merecedor de toda alabanza, Padre amado. Ante ti nos rendimos, Señor. Ante ti, Padre amado, reconocemos que no somos nada, Señor Jesucristo, que sin ti, Padre amado, estábamos perdidos, Señor, pero tú nos rescataste, Padre amado, tú nos levantaste, Padre Santo, tú, Padre amado, nos levantaste de ese lago cenagoso, Padre amado, de donde estábamos, Señor Jesucristo, destituidos de la gloria del Padre, Padre amado. Ahora, Señor Jesucristo, en este momento, Señor, te queremos dar gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida, por lo que tú has hecho en nuestra familia, por lo que tú has hecho, Señor Jesucristo, con nosotros, Padre amado. Cuando nadie daba un peso por nosotros, Señor, tú lo diste todo, Señor. Tú entregaste tu vida, Señor. Tú derramaste hasta la última gota de tu sangre, Señor, por mí, Señor Jesucristo. Hoy en día, Señor, soy privilegiado, Señor, de eso que hiciste en esa cruz, Padre amado, de ese sacrificio. Hoy en día nadie tiene que hacer sacrificio
hizo todo. Bríndeselo fuerte. Bríndeselo fuerte. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Nosotros aquí nos venimos a gozar. Amén. Nosotros aquí no venimos a traer sacrificio. Ya el sacrificio Él lo hizo. Ya nosotros estamos en el gozo, en la alegría, en la paz. Amén. ¿Cuántos están aquí? Yo quiero que me acompañe al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Con un amén los que estén ahí, con un aleluya los que no hayan estado ahí todavía. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Amén. ¿Están ahí? Póngase sobre sus pies. Siento que me voy a demorar predicando, usted va a estar sentadito. Y le hemos honrado a los tres grandes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, que está aquí, dándonos su preciosa presencia. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Padre, gracias por tu palabra, Señor Jesús, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es medicina a nuestros huesos. Amén. Amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. El Señor me regaló una serie hace 3 años. Hermana Judy, ¿cuántos años hace que usted tenía el restaurante en la casa? Como hace 3 años, ¿verdad? Hace 3 años me regaló esa serie. Yo estaba comiendo fritos ahí donde ella. Me regaló una serie que se llama Caminando en la Dimensión de los Apóstoles. Y en este transcurso del tiempo he venido desarrollando esa serie. Son 12 apóstoles, 3 sesiones por apóstoles. En un aniversario que me invitaron en diciembre, prediqué la primera sesión sobre el apóstol Pablo. Hoy voy a predicar la primera sesión sobre el apóstol Pedro, porque así lo quiso Dios. Amén. ¿Dónde están aquí? Amén. Quiero que me dé el tiempo. El apóstol Pedro, un hombre con defectos, con errores, un hombre que no calificaba para ser apóstol, un hombre que era tenido en poco, un hombre con poco estudio, un hombre que su labor era pescador, y todos conocemos cómo es ese mover en esa labor. Los pescadores son un poco, ya sabemos que son un poco que dicen muchas palabras deshonestas, tienen muchas actitudes que no las tiene un cristiano, que no las tiene un creyente. El apóstol Pedro era un hombre que conocía de Jesús,
Usted preguntará ¿por qué? Porque ellos estaban esperando al Mesías. Ellos estaban esperando al Salvador del mundo. Cuando el Señor llega al encuentro de Pedro, lo primero que hace Pedro es soltar todo para seguir a Jesús. Pedro nunca se rehusó a seguir a Jesús. Pedro nunca dijo, espérate ahí, que voy a hacer lo uno, que voy a hacer lo otro. No, él soltó las redes y comenzó a seguir al Padre. Pero hay ciertas cosas en el apóstol Pedro que a veces uno dice, pero ¿por qué este hombre, siendo como es, fue escogido por Dios? ¿Por qué este hombre, siendo y llevando la vida que llevaba, fue escogido por Dios? ¿Saben por qué? Porque al Señor no le interesa cómo nosotros somos, ni cómo nosotros estamos, ni la vida que llevamos. A Él no le interesa eso. ¿Saben por qué? Porque ahí donde el hombre dice que Dios no puede, es a donde Dios se glorifica más. Donde el hombre dice, pero ¿por qué lo hizo? Si ese hombre, mira que era vulgar, ese hombre era borrachón, ese hombre era vicioso. ¿Saben que ahí es donde se ve más la presencia de Dios? Ahí es donde se ve más el llamado de Dios. ¿Saben por qué? Porque lo que el hombre dice que no puede, el Señor dice, yo sí lo puedo hacer. Ahí es donde más se glorifica el Señor. Yo creo que aquí hay muchos que nadie da un peso por Él, que nadie decía, ¿tú para qué te vas a meter a eso? Tú no vas a cambiar, tú vas a seguir siendo la misma, tú vas a seguir siendo el mismo. Pero hoy en día, la gente que te acusaba, la gente que te señalaba, la gente que te decía que tú no vas a poder, que tú no ibas a seguir, que tú no ibas a llegar, esa misma gente hoy en día está hablando de ti. Esa misma gente hoy está dando testimonio de ti, está diciendo lo que Dios está haciendo en tu vida, está haciendo lo que Dios está haciendo en tu familia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor de lo vil y menospreciado coge para avergonzar al sabio. Alguien puede alabar a Dios aquí. Pedro no era nada. Pedro no valía nada. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Comienza a transformar la vida de Pedro. Un hombre con errores, un hombre con muchos defectos, un hombre que no se alineaba a lo del hombre. En ese tiempo, ¿a quién no se alineaba? A los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los herodianos. Eran todas las religiones de ese tiempo. ¿Y quiénes eran esos hombres a la imagen de los hombres? Perdónenme la redundancia. Los hombres perfectos, los hombres santos, los hombres que no cometían pecado, a la luz de los hombres. Pero a la luz de Dios, ¿quién era? ¿Quiénes eran? Falsos, que se tapaban con una vestimenta, que se ocultaban con una vestimenta, que incitaban al pueblo a cumplir leyes que ellos no cumplían. Pero Pedro era diferente. Pedro era un hombre que se dio a conocer, que se desnudó delante del Padre. Y cuando nos desnudamos delante del Padre, ¿qué hace el Padre? Comienza a trabajar en nosotros. ¿Sabe qué es lo que Dios está pidiendo? Que tú reconozcas que necesitas de Él. Porque a veces creemos y hacemos ver que no necesitamos de Dios, que estamos bien como estamos. El Señor quiere que te desnudes delante de Él, que reconozcas, y yo también, porque yo no estoy exento de nada. Soy un hombre con errores, con defectos, con dificultades, pero ¿saben qué es lo que hace permanecer? Que vivo humillado a la presencia de Dios. Y cuando yo me quiero elevar, ahí veo el pie y me dice, no es a tu manera, es a mi manera. Y llega el Señor, le llega el encuentro a Pedro. Pedro no se rehúsa al llamado. Pedro comienza a funcionar en ese llamado, en ese plan que Dios trazó para su vida. Amén. Y todos conocemos cómo era Pedro.
era un hombre que siempre que el Señor hablaba, muchas veces metía la pata. Metía la pata. Metía la pata. Y metía la pata. Muchas cosas en el caminar con Cristo, el Señor le fue mostrando. Pedro, no es así. Pedro, no es así. Es como yo digo. Es como yo hago. Acata lo que te estoy diciendo. Acata lo que estoy haciendo contigo. Quiero formar de ti un líder. Quiero formar de ti un creyente que esté sustentado en la palabra. Por ahí dijeron que la rosca, y que Jesús tenía rosca. Jesús nunca fue roquero. La rosca no es de Dios. La rosca no es de Dios. Miren, ya que soltaron esa palabra, yo reprendí, porque yo no acepto esa palabra. En la iglesia no puede haber rosca, porque eso no habla la Biblia. ¿Sabe qué era lo que pasaba? Y le voy a explicar. Que Pedro, Juan y Jacobo vivían pegados al Señor. Y cuando tú vives pegado al Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El Señor te echa afuera. El Señor te rechaza. No, ellos eran los que vivían buscando la presencia del Señor, los que le llamaban la atención. Lo que hacía Dios no era rosca. La rosca es del mundo. Esto no es empresa. Esto no es un club social. No, Señor, aquí no puede haber preferencia por nadie. Aquí todos somos iguales delante de Dios. Hombres imperfectos. Pero ¿qué? Que vamos y vamos a una perfección divina. Cada día Él nos lleva a una perfección divina. Y yo ese día escuché amén. Y yo ese día escuché carcajadas. La iglesia tiene que estar más despierta, porque eso no se celebra. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y el apóstol Pedro, camina con Jesús y ve todas esas maravillas que Jesús iba haciendo donde a él lo llevaba. Y comienza el apóstol Pedro a experimentar la presencia de Dios. Pero ¿saben qué? A mí hay algo que llamó mi atención, que capturó mi pensamiento, y comencé a meditar, a decir: oh Señor, como un hombre que vivía a tu lado, que vio tantas maravillas, tantos prodigios, tantas señales, era un hombre que tenía tanto defecto, cometía tantos errores. Y el Señor me dijo: lo que pasa es que ustedes no se conocen. Yo sí los conozco. ¿Y por qué permito estas cosas? Para que todo lo que ustedes tengan que está ahí oculto, lo vayan sacando. Lo vayan sacando. ¿Por qué? Porque desde un principio, lo que le dije, el Señor lo que nos quiere llevar es a una perfección divina, a una perfección que solamente Él lo puede hacer. A veces nosotros no queremos perfeccionar nosotros mismos y terminamos cometiendo más errores. El apóstol Pedro, él fue llamado con un plan. Y fue llamado con un propósito. ¿Cuál era el plan y el propósito del apóstol Pedro? Ser el líder. Ser el líder de la iglesia primitiva. Pero eso le demandaba mucho. Y tenía que ser procesado. Porque a veces nosotros, cuando tenemos llamados grandes, cuando tenemos llamados que vienen de Dios, tenemos que ser procesados. Dios tiene que sacar lo mejor de nosotros y nos tiene que hacer ver lo peor. Esto fue lo que pasó con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro vivía constantemente un proceso en la presencia de Dios. Un proceso en la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre lo quería llevar a ese plan donde Él lo había
tenía trazado. ¿Cuál era el plan? Ser el líder de la iglesia primitiva. Pero le iba a costar, le iba a doler. ¿Por qué? Porque las cosas en el Señor no son fáciles. Las cosas en Dios nos cuestan. Nos van a sacar lágrimas. Vamos a tener que ser despreciados. Vamos a tener que ser señalados. Pero hay una sola cosa que tenemos en el cielo: una corona de gloria que nos está esperando. Aquí en la tierra vamos a ver sufrimiento. Claro, porque de eso se trata la vida del cristiano. Mira, si a ti te han predicado que el evangelio es un evangelio por ahí así, que no cueste, que no haya lágrimas, que no haya sufrimiento, y si usted le cree, ¿por qué usted no ha leído la Biblia? Porque el que lee la palabra sabe que no cuesta. Viviendo el evangelio, viviendo la palabra, caminando bajo el fundamento de la palabra. Porque el que no lo hace, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Satanás no te va a atacar. Los enemigos no se te van a levantar. Los demonios no te van a prestar atención. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a estar del lado de ellos. Pero cuando tú vives la palabra, cuando tú te sometes bajo el fundamento de la palabra, todo lo que nos viene es en contra. Todo lo que nos viene es diferente a lo que ofrece el mundo. El mundo que ofrece placeres. El mundo que ofrece fiestas. El mundo que ofrece tranquilidad. Pero aparentemente tranquilidad ante los ojos de los hombres. Pero ante los ojos de Dios, cuando pasa la puerta de allá para acá, es terrible lo que vive el mundo. ¿Saben por qué? Porque el único que da la paz es el Señor. El único que da la paz a nuestra vida es Dios. No es más nadie. Brinde un fuerte aplauso al Señor. Un hombre imperfecto. Un hombre con muchos defectos. Un hombre que aparentemente no tenía rumbo. Este hombre comenzó a caminar con el Señor. Este hombre comenzó a ver la gloria de Dios. Y ahí es donde vamos a entrar al mensaje. Estaba en la introducción. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se estremeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo sé que muchas veces muchos se han preguntado: ¿y por qué el Señor le preguntó 3 veces a Pedro? Este mensaje se llama Nuevo Comienzo. ¿Por qué Dios, por qué Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? ¿Saben por qué? Porque Pedro venía de pasar un momento difícil. Pedro venía de pasar un momento de tristeza, un momento de dolor, un momento de angustia, un momento que nadie quiere estar en la posición de Pedro. Pedro venía pasando un momento de depresión, un momento donde nadie quiere pasar. ¿Qué momento estaba pasando Pedro? Fue el momento donde él había fallado al Señor, donde él había pecado delante de Dios, donde él le había fallado la promesa que le había hecho a Dios. Pedro era un hombre que conocía la palabra, un hombre que vivía la palabra, pero era un hombre que muchas veces tenía momentos altos y bajos, momentos donde él estaba aquí y momentos donde él estaba abajo. ¿En qué? Porque el Señor le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? Porque Dios quería romper con eso. ¿Saben por qué? Porque Pedro había
Jesús le había dicho. Él se acercó ante el Señor, y el Señor le dijo: Pedro, es necesario que yo te lave los pies. Pedro le dijo: no, tú no me vas a lavar los pies. El Señor le dijo: sí, es necesario que laves tus pies, porque si no lavo tus pies, tú no vas a tener parte en mí. O sea, si tú no eres lavado, tú no vas a tener parte en mí. ¿Sabes por qué? Porque nosotros al Señor llegamos sucios, pero Él nos lava. Llegamos con imperfecciones, pero Él nos perfecciona. Cuando llegamos al Señor, lleguemos como lleguemos, Él nos va a perfeccionar. Eso fue lo que pasó con Pedro. Pero el Señor no llegó siendo un hombre perfecto. Él llegó con imperfecciones. Él llegó como todos llegamos a la presencia del Señor. Pero Él le falla a Dios. Cuando Dios le dice, ¿qué le dice? Señor, no me laves mis pies. El Señor le dice: es necesario que laves tus pies. Y más adelante le dice: me negarás 3 veces. Lo negó 3 veces. 3 veces el Señor le tenía que recordar que a Él no le importaba lo que había pasado. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros fallamos, si nosotros cometemos errores, ¿qué dice la palabra? Que hay perdón. Si accedemos a Él, si llegamos al Señor con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, reconociendo el error que hemos cometido. Pero a veces eso nos cuesta, reconocer los errores que cometemos, reconocer los errores y las fallas que hemos tenido. 3 veces: me amas. 3 veces: me amas. 3 veces: me amas. ¿Por qué las 3 veces? Porque tenía que romper. ¿Por qué las 3 veces? Porque ya el Señor había muerto y había resucitado, y le iba a entregar la iglesia que había levantado el Señor. Ya la iglesia la había levantado Dios. Pedro lo que tenía que hacer era direccionarla. Pero había muchos errores, había muchas fallas, había en Pedro muchas dificultades que el Señor tenía que romper con eso. Me amas, apacienta mis ovejas. Ya la iglesia estaba hecha, ya la iglesia estaba cimentada sobre la roca que es Cristo. Pero Pedro, tú necesitas saber que tú estás perdonado, porque cuando el Señor se le aparece a Pedro, ¿cómo encuentra a Pedro? ¿Cómo le encuentra? Había vuelto atrás, había dado paso atrás, había vuelto del mundo donde Él lo había sacado. ¿Por qué Pedro había vuelto? Porque Pedro pensaba que para él no había perdón. Pedro pensaba que el Señor lo había olvidado. Yo creo que aquí a muchos hemos cometido errores. Le hemos fallado al Señor y creemos y aseguramos que no tenemos perdón. Yo te digo en esta noche que tú sí tienes perdón, que para ti hay perdón. El error que hayas cometido, el pecado que hayas cometido, hay perdón para ti. Hay perdón para ti. El Señor no juzga, el Señor no señala. El que juzga es el hombre, el que señala es el hombre. ¿Sabe qué es el Señor lo que trae en nuestra vida? Perdón, perdón, perdón. Porque para Dios no hay pecado grande. Grande es el que perdona el pecado. El hombre es el que te dice: míralo y que cristiano, míralo y que evangélico, míralo tapándose con la Biblia. Eso lo dice el hombre, eso no lo dice Dios. Dios sabe que dice: sí, cometiste ese error, suéltalo, ven para acá y yo te voy limpiando y yo te voy procesando. ¿Sabe por qué?
qué? Porque Dios, con todo lo que estamos aquí, tiene un plan, tiene un propósito. Aquí el plan solamente no son con los predicadores. Aquí el plan solamente no son con los adoradores. Aquí el plan solamente no son con los líderes. Aquí el plan solamente no son con los pastores. Aquí el plan es con todo lo que estamos aquí. Con todo lo que estamos aquí. Con todo lo que un día dejamos nuestra vida mundana y comenzamos a seguir al Señor. Con todo lo que estamos aquí, que dejamos la vida que vivíamos y comenzamos a seguir al Señor. Por eso el Señor en esta noche te dice que hayas cometido lo que hayas cometido. Hay nuevos comienzos para tu vida. Hay nuevos comienzos para tu vida. Solamente tienes que empoderarte. Solamente tienes que decir: Señor, entrego esto que he cometido, esta falla que he cometido. Ayúdame. No puedo más. Cuando reconocemos los errores ante el Señor, ahí es donde Él nos fortalece. Ahí es donde Él nos levanta. Y ahí es donde Él nos da fuerza. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? Me amas, pastorea mis ovejas. ¿Qué le quiso decir el Señor? Ay, pastorea mis ovejas. Se lo voy a leer. Significa cuidar, proteger, ayudar. Era lo que el Señor estaba entregando a Pedro. Lo que él había ganado. Lo que él había rescatado. No podía entregársela a cualquiera. No podía entregársela a un loco. No podía entregársela a una persona que tenía resentimiento, que tenía dolor en su corazón, que tenía tristeza. No podía. Tenía que entregársela a un hombre sustentado en el camino de Dios. Pedro era un hombre, como le dije, con altos y bajos. Porque el Señor le dice desde el principio: Simón, hijo de Jonás. Simón es vara frágil, que con cualquier viento se quiebra. Hijo de Jonás, ¿de dónde te saqué? ¿Y de dónde vienes? ¿Y hacia dónde vas? ¿Por qué le cambió el nombre? Porque Pedro es roca fuerte. Señor no le iba a entregar su iglesia a una vara frágil, a una persona que iba a ser inconstante en la vida. El Señor no le podía entregar una iglesia a un hombre que no estaba cimentado. Por eso es necesario que cuando venimos a Cristo, Él nos cambie todo. Él nos transforme todo. ¿Saben por qué? Porque Él es el que conoce de dónde venimos y es el único que nos puede llevar hacia donde Él nos quiere llevar. Venimos a los pies de Cristo siendo varas frágiles, que todo lo que nos dicen nos lastima, que todo lo que nos dicen lo llevamos al corazón, que todo lo que nos hacen nos queremos ir enseguida al mundo y a decir: no, eso no era lo que yo pensaba de la iglesia. Es necesario ser procesado por eso. Es necesario que Dios nos meta por ese camino. Aún Él va a usar personas que aparentemente nosotros creemos que nos van a hacer daño, pero no es daño. Es el Señor sacando de nosotros eso que tenemos ahí guardado. Sí. De pronto, como a mí me pasó una vez, cuando estaba mi bebé chiquito, trajimos a los nenes y uno comenzó a llorar. Y comenzó una persona en ese tiempo que era líder y atacó a mi esposa. Eso
eso lastimó a mi esposa. ¿Por qué? Porque se metió con su hijo. Era una líder imprudente, pero era necesario que Dios lo permitiera. ¿Sabe por qué? Porque ella dijo: yo no vengo más a esta iglesia. Y yo dije: la cosa se está poniendo buena. Porque de aquí es donde el diablo me quiere sacar, y aquí es donde Dios me ha traído. Eso fue lo que yo entendí. En ese momento ella era una vara frágil, que su corazón la marcaba cualquier cosa. Pero no, ya yo estaba un poco más cimentado en la roca. Ya yo estaba metido en el proceso. Ya el Señor me estaba procesando. Mira, los procesos no son todos iguales. Cada uno Dios lo procesa a la manera que nosotros necesitamos ser procesados. Mi proceso, ¿por qué no fue ese? Porque a mí lo que me dicen me da lo mismo. A mí no me lastima nada. Yo no me llevo nada al corazón. No. Eso es lo que ese día le dijeron a mi amigo. Que molestaba, que lo llevara, que lo sacara, que no viniera con los bebés. Yo no le presté atención. Pero ella sí necesitaba eso. Y ella lo entendió como lastimando su corazón. Pero yo lo entendí como Dios tenía que intervenir aquí y hacer algo en la vida de ella. Y así es como trabaja el Señor. Pedro era una vara frágil. El Señor le dijo: necesitas que yo intervenga en ti, porque hay muchas cosas en tu vida que tienes que cambiar. Mira, solamente fueron unos días y ya Pedro había vuelto atrás. Y es verdad, estaba con otros más pecando, ¿sí o no? Pero ¿quién estaba desnudo? ¿Quién estaba desnudo? Pedro era el que estaba desnudo. Cuando él vio a Dios, se tira en el agua para cubrir su desnudez. Apacienta mis ovejas. Lo que te entrego en la mano, apaciéntame. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Mis corderos. ¿Sabe qué significa apacienta mis corderos? Buscar a los que no están con nosotros y extenderle nuestro amor. ¿Qué es lo que tenía que comenzar la iglesia primitiva? A predicar el evangelio. ¿Por qué tenía que ser transformado Pedro? Porque fue el primero que llevó el mensaje. Fue el primero que predicó y se convirtieron 5,000 y después 3,000. Apacienta mis corderos y extiende el amor. Pedro no tenía amor, le faltaba amor. Dios estaba encarando a Pedro, porque muchas veces nosotros necesitamos que el Señor nos encare para que nos muestre qué tenemos que dar. Porque muchas veces, a veces creemos que tenemos amor, que somos amorosos, pero en el momento cuando nos hacen daño, ¿con qué atacamos a la persona? ¿Con amor? No, ¿verdad? ¿Con qué? Hacemos lo mismo y quizás peor, y quizás peor.
Pero gracias, tenemos un Dios que nos desenmascara. Que nos desenmascara. Pedro creía que estaba perfecto. Pedro creía que estaba listo. Pedro creía que como estaba bien. Pero el Señor le hizo ver que le faltaba mucho. Pero el Señor le hizo ver que no era como él estaba, sino la manera como Dios lo quería llevar. Eso es lo que pasa hoy en día. Mira, hay una iglesia, y cuando hablo de una iglesia no estoy hablando de esta, estoy hablando en general. Una iglesia que no se quiere alinear a la voluntad de Dios. Una iglesia que quiere hacer lo que a ellos le agrada y no lo que le agrada a Dios. Mira, Dios a su pueblo no se lo va a entregar a cualquiera. Y como dice la Biblia, hay muchos llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué quiere decir? Que solamente los que se alineen a la voluntad de Dios son los que van a ser arrebatados. Porque muchos estamos aquí, pero muchos no estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo. Y duele decirlo, pero muchos no están viviendo el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si usted analiza la palabra y la pone así como un espejo, usted se va a dar cuenta. Y no estoy hablando de los errores, no estoy hablando de los defectos, estoy hablando de lo que no nos alineamos a la voluntad del Padre. Porque todos tenemos defectos, todos tenemos errores, y todos los días luchamos con eso, todos los días batallamos con eso. Pero como le dije en el principio, el Señor permite eso para hacernos ver y entender que cada día necesitamos más de Él. Y nos cuesta reconocer. Nos cuesta reconocer que necesitamos más de Dios. Que necesitamos que Dios sea el centro de nuestra vida. Que Dios sea el primero. Porque a veces no le damos el primer lugar al Señor. A veces no le damos el primer lugar al Señor. ¿Usted cree que viniendo solo los domingos le está dando el primer lugar a Dios? ¿O solo los jueves le está dando el primer lugar a Dios? ¿Usted cree eso? Pero cuando tenemos que salir a predicar y tenemos una actividad, no se mueve la iglesia. Muchos se quedan en sus quehaceres en la casa, como Marta. Muchos dicen, no, eso está muy lejos. No, yo no voy para allá. No, pero si ya con 2 días que yo voy a la iglesia está bueno. Allá afuera hay gente que necesita una palabra. Y usted no sabe si ese día fuimos 10, pero el que tenía que dar la palabra era usted. El que tenía que hablar a esa persona era usted. Pero te quedaste en la casa. Pero preferiste decir no, porque es muy lejos. No nos estamos alineando a la voluntad de Dios. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas, a ganar almas. Estamos viviendo el tiempo más difícil de la iglesia, porque estamos viviendo en medio de una iglesia acomodada, en medio de una iglesia que no le duelen las almas, en medio de una iglesia que cree que lo está haciendo bien, pero Dios quiere que dé más. Dios quiere que dé más de ti.
Para eso Dios nos está preparando. Para eso Dios nos muestra los errores. Para eso Dios nos desnuda delante de Él. Para que vayamos y ganemos almas. Para Él entregarnos esas almas en nuestras manos. Pero nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Pedro, ya para terminar, fue el único que Satanás pidió la cabeza. Fue el único que Satanás pidió para zarandearlo. ¿Por qué no pidió la cabeza de los demás? Porque era el plan, el propósito. Era el plan y el propósito. El de la iglesia, el que iba a liderar a la iglesia. Pero ¿qué dijo el Padre? ¿Qué dijo Jesús? Yo he orado al Padre. ¿Tú crees que a ti y a mí no tenemos precio en el infierno? ¿Tú crees que por qué te pasan todas esas cosas? ¿Tú crees que porque a veces eres inestable en la vida cristiana? Son zarandeos. Pero constantemente Jesús está pidiendo al Padre por nosotros, porque Él es el que intercede por nosotros. Porque a veces se te levantan los vecinos, porque a veces se levantan tus hijos, porque a veces se te levantan en el trabajo, porque a veces tu entorno se te levanta, o porque el enemigo quiere sacarte del camino. Eso era lo que quería Satanás, sacar a Pedro del camino, porque sabía el liderazgo que Pedro tenía, sabía el llamado que Pedro tenía. Mira, todos aquí sabemos, aquí estamos llamados, todos aquí sabemos el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Y tú crees que Satanás está quieto? ¿Tú crees que Satanás está contento? No, él va a hacer lo que sea para sacarte del camino. Por eso tiene que estar despierto, mi hermano. Cada día esto se va a poner más terrible. Mira, y el enemigo no te va a sacar del camino así como algo, no, como algo difícil, no. Él te va a poner algo que a ti te guste, algo agradable, sutil. Va a trabajar para sacarte del camino. Porque Él trabaja así. Él trabaja así. Lo que tenemos que estar despiertos cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Porque todo no viene de Dios. Todo no viene de Dios. Tenemos que pedir a Dios discernimiento. Discernimiento.
y que Dios te muestre. Todo no se puede aceptar. Todo no se puede aceptar. A todo no hay que darle la bienvenida. Hay que estar despierto. Hay que estar más pendiente y tratar de levantar nuestra vida espiritual cada día más. Tratar de elevar nuestra vida espiritual cada día más. No alejarnos de Dios, sino hacernos más a Él. Si hoy oraste, mañana ora más. Si hoy leíste, mañana lee más. Si hoy ayudaste, mañana ayuda más. Porque eso es lo que nos va a fortalecer en este caminar. Esas armas que Él nos dejó. Porque el enemigo no se va a quedar quieto. Y hasta que el enemigo no te destruya, no se va a quedar quieto. Hasta que no te saque del camino, no se va a quedar quieto. Y cuando tú veas que la cosa, que no hay ataque, que la cosa está bien y que todo va bien, revisa. Y cuando te estoy hablando bien, no te estoy hablando de que no tengas trabajo, porque la gente cree a veces que ya que no tienes dinero, que estás enfermo. No, tu vida espiritual. Tu vida espiritual es lo más importante. Porque hay mucha gente que está bien económicamente, está ganando bien, pero ha descuidado su vida espiritual. Han descuidado de buscar al Señor como deben de buscarlo. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Rompe esa